Bienvenido a la taberna. Dime, ¿qué tomarás hoy? Aunque me gustaría poder abordar este tema de un modo más relajado y desinteresado, hay algo sobre esto que me mantiene intranquilo. De hecho, es la razón por la que hago este video en primer lugar. Tal vez ya conozcan la obra de la que hablaré en este video, o tal vez no. Lo cierto es que existe y que comete un error que desde ya me gustaría que todos ustedes quienes quieran vivir la experiencia de contar sus propias historias, independientemente del formato en el que incursionen, procuren evitar. The Painter, mal nombrada como Urban Spook, que en realidad es el seudónimo de su autor, es una serie de terror analógico ya bastante famosa y aún en producción. Nos narra los acontecimientos de un asesino serial que pinta a sus víctimas de la forma en la que desea matarlos o la forma en que murieron. No estoy aquí para realizar un resumen respecto a esta obra o criticarla más allá del tema que da nombre a este video, pero si he de decir algo respecto a la obra en general es que su calidad visual y narrativa son sobresalientes, y aunque tiene ideas interesantes, es una de sus ideas lo que me tiene aquí ahora mismo, y siento que estropea mucho de lo bueno que pudo construir. Tal vez ya sepan sobre la controversia. De conocer la serie dudo que no sea el caso, y es que durante los capítulos de la obra, cuyo formato suele basarse en mostrar las pinturas encontradas de las víctimas ya descubiertas o no, junto a sus nombres e información sobre las escenas del crimen, podemos encontrarnos con diversas y muy terribles representaciones de las víctimas asesinadas por el asesino en cuestión. Pero en dos puntuales ocasiones se ha sentido fuera de la raya, al mostrar de forma suficientemente explícita el resultado de dos niños muy pequeños, en situaciones más allá de los límites que cualquier obra se atrevería a cruzar. Podrás preguntarte, ¿estas escenas tienen alguna razón de ser? ¿Alguna importancia? Y es exactamente eso por lo que estoy realizando este video. El horror tiene un claro límite, y ese es exactamente el que divide lo que es verosímil y le otorga algo a la historia que valga la pena, y lo que no lo es, y no es más que un morbo sin gracia. Y es que específicamente estas escenas son totalmente innecesarias. Si están hechas con la intención de asustar y hacer sentir temor sobre las cosas de las que es capaz el asesino, está sobrando. Otros asesinatos no tan exagerados ni tan específicos son lo suficientemente fuertes como para no comprometer la seriedad de la obra, a la vez que pueden convertir al villano de la obra en un mal que sin dudas hay que temer. Si están hechas con la intención de asustar al espectador, no lo consigue, porque es tan exagerado y tiene tan poco fundamento que no es capaz de hacerse tomar en serio. No hay alguna razón, no hay ninguna consecuencia real más allá de contar como otra víctima, y ya. El horror tiene bases muy variables, se puede hacer terror efectivo con prácticamente cualquier cosa, y el miedo es algo que está en todos nosotros. Caer en exageraciones, morbo o pretensiones con intenciones de aterrar solo genera repulsión y gracia, porque consigues que la obra se vuelva ridícula y pierda toda la seriedad. Quien no conozca muy bien al autor podría inclusive confundir sus intenciones, malinterpretando la obra como un popurrí de fantasías enfermizas del propio autor, y de ahí mi necesidad de tratar, aunque sea de forma rápida, este tema. No da miedo ser edgy. No da miedo ser políticamente incorrecto. Tu obra da miedo si los temas que trata y por sobre todo si la ejecución de los mismos es efectiva, potente y por sobre todo verosímil. Y sí, estos son spoilers fuertes de las obras que pueden ver en esta lista, para que lo tengan muy en claro. El suicidio de Sayuri es un acontecimiento potente que trata un tema serio como lo es el suicidio. Es gráfico pero directo y duele especialmente por la forma en la que los acontecimientos anteriores al suceso ocurren. Sabes que está mal,
Sabes que necesita ayuda y esperas poder ayudarle en el futuro cercano, pero te das cuenta al día siguiente de que algo anda mal. La preocupación empieza a crecer y cuando vas a su casa y abres la puerta de su habitación, es chocante. Tal vez lo suponías, pero nada te prepara para esto y sientes lentamente como todas tus suposiciones sobre el futuro y Sayori se caen al suelo al presenciar dicha escena. Y no es solo la escena y su construcción previa, pues Sayori es con diferencia el personaje más carismático y energético del juego, y su falta se nota y afecta muchísimo, tanto a otros personajes como al jugador, actuando también como el final del positivismo con el que la oscura historia de este juego se presenta en un inicio. Con una construcción excelente y un trato crudo pero jamás irrespetuoso con el espectador y la temática, Doki Doki logra tratar un tema fuerte sin caer en la trampa de convertir todo en algo edgy, exagerado o ridículo por su propia narrativa. Durante la sección de la Casa Beneviento, Resident Evil Village empieza a tomarse muy en serio el tema del horror, y aunque parte de esa magia aterradora e inesperada se pierde al avanzar un poco más y descubrir que se trataban de alucinaciones, es verdad que mucho de lo que se ve durante estas escenas puede resultar sin dudas aterrador, como la escena que nos ocupa. Cerca del final de la sección nos encontraremos en pasillos muy oscuros mientras escuchamos algo horrible que nos persigue poco a poco. No es hasta que nos topamos de frente con dicha criatura que todo se vuelve incluso más horrible de lo que creíamos, tratándose de un bebé mutado y convertido en una monstruosa aberración enorme que intenta engullirnos. Lo que en otro contexto podría ser exagerado y edgy, aquí es tomado con seriedad. No es un intento pretencioso de hacerte creer que los malos son más malos de lo que ya sabes. Solo busca calar en tu mente mediante un body horror muy bien logrado. Nada más y nada menos. Silent Hill 2 narra la historia de James Sunderland, que entra a un pueblo maldito llamado Silent Hill, que crea monstruos en base a sus miedos, traumas y vivencias. Por lo mismo, es fácil prever que la historia será algo serio de abordar, y de hecho, lo es. Nuestro protagonista recibió una carta de su difunta esposa, Mary, que lo invitó a reencontrarse dentro del pueblo de Silent Hill, pero al llegar solo será recibido por las peores pesadillas que puede imaginar, mientras intenta entender el porqué de todo esto y el paradero de su esposa. Llegados al final del juego, descubrimos que, de hecho, nuestro protagonista es el asesino de su esposa, a la cual ahogó con una almohada al sentirse impotente dada la enfermedad terminal que lentamente le estaba matando, y que la había estado haciendo comportarse distante y violenta con James, siendo toda su travesía por Silent Hill una vívida representación del arrepentimiento, el trauma y la culpa que siente por haber cometido este acto, junto con un par de temas psicológicos más como la frustración de su deseo sexual dada la fidelidad que James le otorgaba a su enferma esposa incluso a sabiendas de que moriría. Todo el juego se basa enteramente en una temática fuerte y difícil de desarrollar sin caer en tramas edgys o en una mala representación, pero la forma en la que se desarrolla la historia es excelente, seria y sincera con el espectador, convirtiendo al juego en una gran forma de representar al descenso a la locura y los daños psicológicos que experimenta su personaje junto con la búsqueda del perdón hacia él mismo.
Escribir una obra de terror no es nada fácil, mucho menos en un formato tan quemado y con tanta competencia como lo es el terror analógico. Y aunque mis ejemplos fueron de videojuegos, dado que es el área que mejor manejo de hecho, las bases se encuentran de la misma forma en la narrativa de dichos acontecimientos. Si quieres ir más allá, si quieres incomodar, aterrar e intrigar, debes saber cuándo parar. Cuando algo deja de tener sentido y cuando algo es demasiado. Una obra no sobrevive en base al morbo a menos que tu público esté desquiciado y por lo mismo no debes caer en el error de ser demasiado para lo que tu obra necesita para mantenerse en seriedad. Dar demasiada violencia explícita sin una justificación lógica jamás va a ser aterrador. Perderás el interés del espectador porque las personas no dirán es espectacular como plantea cosas que otros no se atreven, sino que dirán esto no tiene sentido y no le veo la gracia. Perderás seriedad y toda posible cualidad positiva de tu obra se verá opacada por tu mal manejo de los temas fuertes que te sentiste en la necesidad de narrar, y puede que incluso pierdas el deseo de las personas de ver futuras obras de tu autoría, tal y como le está pasando a Urban Spook. Ya ha ocurrido anteriormente con otros talentosos creadores de contenido que se pasaron de la raya por hacer más de lo que era razonable para sus obras. Parece que está amaneciendo. Bueno, a menos que quieras que te cuente algo más, puedes retirarte. Estás seguro bajo la luz del sol. Vuelve cuando quieras, siempre abro a las 12, para traer la mejor compañía a través de la oscuridad que la noche carga consigo. Y quién sabe, tal vez en el futuro cercano pueda contarte una historia un poco más interesante.